¿Sabía que el 85% de los cánceres de pulmón y tráquea están asociados al tabaco? ¿Querés dejar de fumar? Nuevo tratamiento láser, único en Río Cuarto. Alto nivel de efectividad, indoloro y sin efectos secundarios. Podés comunicarte al 46 43 654, Tejerina Norte 241, Río Cuarto, o en la página web www.juancarlosmartinez.com.ar. Bueno, hoy es martes, como le adelantábamos, tenemos que hablar de salud y en este caso de una de las sex symbols de los años 50, de los 60. Estamos hablando de Marilyn Monroe y conmigo está el doctor Juan Carlos Martínez. Bienvenido. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Bueno, doctor, hablamos un poquito en la pausa y me quedé completamente sorprendida, ¿no?, de la enfermedad que padecía Marilyn Monroe. Así es, Marilyn tenía una personalidad muy complicada, que ya vamos a hablar de la personalidad que la acompañó evidentemente durante toda su vida, y tenía una enfermedad ginecológica que era muy desconocida, que también la vamos a comentar ahora. Muy bien, doctor, entonces lo dejo con la gente para hablar y conocer un poco más de esta mujer que ha hecho historia. Muy bien, gracias Maggie. Bueno, tal como recién comenzamos a comentar, Marilyn Monroe tuvo una enfermedad que no muchos conocían, que se llama endometriosis. Si nosotros pasamos a la primer placa, en donde vamos a tener la imagen de ella, esa es la segunda, correcto, ahí está la endometriosis. La endometriosis en realidad es un crecimiento de la capa que recubre al útero en la parte interna, que es la capa que espera el anidamiento del embrión. En el caso en que no sucede, se produce la menstruación. Esa capa crece en distintos lugares que no son los lugares adecuados, como por ejemplo en la parte externa del útero, en la trompa, en el ovario, e inclusive crece en lugares extras reproductivos, ginecológicos, pero sí en la cavidad abdominal, en la capacidad abdominal. A tal punto que en ese momento algunos médicos intentaron de operarla. En ese momento se hacía la operación para disminuir esto de quitarle el ovario. Ella no quiso esa operación, ya que quería ser madre. Esa enfermedad se conoció muy poco, normalmente genera muchos dolores en las relaciones sexuales, genera dolores cuando va a defecar, genera infertilidad, genera abortos espontáneos, genera dificultades en la menstruación, en fin, es bastante complicado, pero ella en ese momento empezó a utilizar narcóticos, barbitúricos para disminuir los dolores, porque los dolores eran tremendamente intensos. En la siguiente placa vamos a ver que otra de las situaciones que Marilyn sufría era el insomnio. Ahí tenemos un reloj simplemente para marcar que sufría el insomnio. Recordemos que cuando ella empieza a filmar, generalmente en los últimos 2 o 3 años, es decir, en el año 60 fue uno de los más intensos, empezó a filmar películas y como ella tenía una adicción al alcohol y a los narcóticos, la inmensa mayoría de las veces llegaba tarde a los estudios, y muchas veces ni siquiera llegaba, con lo cual empezó a tener problemas con los productores, con los actores que estaban formando pareja con ella, etcétera, a tal punto que en un momento uno de los maridos que tuvo, recordemos que ella tuvo 3 maridos, uno de los maridos la saca y la interna en un psiquiátrico durante 10 o 15 días aproximadamente. Esto lo hizo 2 veces aproximadamente, y cuando ella sale de una de las internaciones sin previo aviso, se coloca dentro de un festival, de una fiesta que estaban haciendo, que en realidad era el festejo de los cumpleaños, del cumpleaños del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, y ahí, sin aviso también, agarra el micrófono y entona esa famosa expresión que todos recordamos como Happy Birthday, Mr. President. A partir de ahí se tejieron muchos comentarios, historias de que había un romance entre ambos. Por supuesto que su insomnio continuó, y si nosotros nos vamos un poco para atrás y vemos que esta mujer, Marilyn, fue una chica que en realidad de pequeña tuvo grandes traumas, como por ejemplo tuvo varias violaciones, abusos, un padre ausente, tuvo que casarse muy joven para desprenderse del hogar en donde se encontraba, vino antes de ser actriz, trabajadora en una fábrica, que allí la descubren. Todo esto, más el antecedente de que su mamá sufría de episodios depresivos, afectivos, y los 2 papás de su mamá también sufrían episodios depresivos, era muy factible que por una cuestión de predisposición, Marilyn también podía sufrir este tipo de enfermedades. No por herencia, porque no se hereda la depresión, lo que se hereda es la predisposición. En la próxima placa vamos a ver un poco
parte del retrato psicológico. Esta es una de las placas más interesantes que nosotros tenemos acá, que en realidad dice al principio un trastorno de personalidad histriónico o trastorno histriónico de la personalidad, cuyas características son necesidad de ser el centro de atención. Evidentemente ella siempre lo hacía y sabía que utilizaba su físico normalmente para prestar la atención de los demás, actuar de manera seductora. Siempre normalmente la persona que tiene histrionismo trabaja de manera seductora, generalmente también con el físico, aclarando por supuesto que en el inconsciente de ellos existe siempre la situación depredador-presa desde el punto de vista sexual. También estaban comportamientos bastante dramáticos, una apariencia en cuanto a la apariencia física. Lo otro que se podía observar es que buscaba, por ejemplo, constantemente la aprobación de los demás. Era una mujer bastante insegura. Le gustaba, evidentemente, rodearse con gente de mucho conocimiento y de mucha intelectualidad, porque esa era una de las falencias que ella tenía. Tenía comportamientos dramáticos y emocionalmente inestables. Lo de la cuestión emocional es muy importante, porque algo que normalmente las personalidades histrónicas presentan es un bajo desarrollo en cuanto a la cuestión emocional. Es decir, a veces tienen comportamientos de índole infantiloides porque emocionalmente no han desarrollado esa postura. Y por supuesto, una de las últimas que dice ahí, baja tolerancia a la frustración. Dicen otras más que la pueden estar leyendo ustedes: baja tolerancia a la frustración o a la demora en una gratificación, es decir, le generaba muchos niveles de ansiedad cuando ella hacía algo y no se cumplía realmente como ella lo había planteado, evidentemente, en algún momento. Por supuesto que cuando ella estaba con hombres, inclusive tuvo con hombres muy importantes de la literatura, de la cultura. Y en realidad, cuando ella se daba cuenta que estos hombres la buscaban solamente por su cuestión física, ella como contrapartida o era infiel, o tenía conductas promiscuas, o generalmente se tiraba hacia los barbitúricos. Y la última placa, la última que vamos a ver, es la de la muerte de ella. En realidad vemos una placa un poco simbólica. El que está a la derecha de la placa es el hermano del presidente John Fitzgerald Kennedy, Robert Kennedy. Cuando fallece, en realidad fue el 5 de agosto, la historia comenta que el ama de llaves o la mujer que la acompañaba a ella ve las puertas cerradas y la luz prendida del dormitorio, va a golpear, Marilyn no responde, llama automáticamente al psiquiatra que la había asistido permanentemente y que la asistió el último día. El psiquiatra en media hora volvió al lugar a donde estaba Marilyn Monroe, y cuando ven por la ventana ven que Marilyn estaba desnuda sobre la cama, con el teléfono en la mano y ya muerta. Lo que hacen es golpear y romper los vidrios, entran por el vidrio, y normalmente aquí se producen, o empezamos con el tema de las dudas con respecto al tema de la muerte, si fue una sobredosis por suicidio u homicidio, porque cuando llaman a la policía, viene el sargento de la policía, lo llaman 4 horas después de producirse este evento. Evidentemente que cuando lo llaman ya estaba todo más o menos armado, de acuerdo a lo que dijo el sargento, ya que a las 4 de la mañana había una mujer que estaba lavando sábanas, lo cual es muy difícil que a las 4 de la mañana alguien lave sábanas, es decir que se había hecho todo un armado del escenario, las sábanas estaban muy limpias. El sargento notó que en las manos, en el puño de Marilyn Monroe había marcas como que alguien las había sostenido de la mano para posiblemente hacer algo como ingerirle más barbitúricos en la boca una vez que ella ya estaba un poco inconsciente. El hecho de tener el teléfono en la mano obviamente hablaba de que quería llamar a alguien y no llegó a tiempo y no pudo. El policía no encontró ningún vaso ni ningún blister de medicamentos como para decir que estaba tomando los medicamentos, es decir que entró un poco confundido, pero el policía siempre dijo que había sido un homicidio. Después se empieza a detectar, cuando lo sacan al policía de esta investigación, que el día anterior Marilyn Monroe había recibido la visita de el cuñado y el hermano del presidente John Fitzgerald Kennedy, que es Robert Kennedy, el que acabamos de ver hace un rato, porque le estaban pidiendo realmente un libro, un cuaderno, que era el cuaderno íntimo de Marilyn, ya que suponían que allí dentro de ese cuaderno había muchos secretos de Estado que podían haber sido muy difíciles o muy complicados para la Casa Blanca. Conclusión de toda esta situación: la muerte de Marilyn Monroe, por supuesto, terminó viniéndole bien un poco a la Casa Blanca porque le dio un poco de paz, pero el nombre real de Marilyn Monroe se llamaba Norma Morderson.
Norma realmente yo creo que siempre, hasta el último día de su vida, quiso que la gente la reconociese como Norma, lo cual no lo pudo lograr, es decir, que hasta el último día intentó que el telón del teatro bajase y pudiese vivir, situación que no se dio. Doctor, le voy a pedir que me repita la parte en la que me hablaba acerca de los lazos familiares, ¿no? Del padre y la madre. La mamá del padre fue ausente, tuvo muy poco contacto con el padre, la madre sufría de depresión, y el papá y la mamá de la madre, o sea, los abuelos maternos de ella, de Marilyn, sufrían de depresión. Con lo cual, es factible que ella tuviese episodios de depresión, pero no por herencia de la depresión. Pero que quiero que dejar en claro que la depresión... Claro, muy bien. Que la depresión no se hereda. Bien. Papá puede ser depresivo, mamá puede ser depresivo y el hijo no necesariamente va a ser depresivo, pero sí tiene más predisposición. En el caso de Marilyn, en donde tenía una personalidad que permanentemente bamboleaba de extremos en las cuestiones emocionales, no tenía un desarrollo emocional importante, necesitaba afecto permanentemente, evidentemente que el agujero que ella dejaba era del punto de vista afectivo y ahí obviamente que puede haber entrado la depresión con toda la medicación que ella se tomaba. Esa predisposición de la que hablas es por esto que uno puede vivir, por ese agujero, por esa falta, ¿no?, de cariño, o sería ya esa predisposición genética? En realidad existen las dos. Yo siempre digo que el ser humano tiene 4 vertientes: la biológica, la psicológica, la social y la espiritual. Jamás se puede diferenciar o separar una de la otra, porque cuando nosotros vemos a un paciente, lo vemos entero, íntegro, como es, no lo podemos partir en pedazos. El caso de Marilyn tampoco, no la podemos partir en pedazos. Entonces, gran parte puede ser por un origen biológico, otra parte puede ser por las actitudes o problemas infantiles como tuvo, las violaciones que tuvo, y otro por su personalidad que no jugaba a favor. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su aporte. Gracias a vos. Bueno,